Buen día, mi nombre es Ángel Octavio Pérez Juárez, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. En esta ocasión les voy a presentar el tema de gráficas de control para variables, referente a la materia de control estadístico de la calidad, unidad 2, impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. Bueno, principalmente una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior, que la línea central sería esta, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, que es esta línea verde. Los límites de control representan la variación del proceso. Son estos de rojo. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio, que están fuera de los límites de control que están aquí en rojo, indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Si estos puntitos se encuentran arriba de las rayitas estas rojas de los límites de control superior e inferior, entonces tenemos una causa especial. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Primero debemos demostrar si nuestro proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Hay que verificar que nuestro proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Debemos evaluar la eficiencia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Hay que comunicar el desempeño del proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control, que son estos: el límite de control superior y el límite de control inferior, marcados en rojo. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si su proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en 3 divisiones estándar, arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica que podemos observar, hay 2 puntos que se encuentran por encima del límite de control superior, que es este de rojo, de arriba. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Límites de control contra límites de especificación. No hay que confundir límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Como podemos observar aquí en la imagen, este representa el límite de control superior, que es la especificación, y el de abajo el límite inferior de especificación. La N es en la línea nominal, el LSC es límite superior de control y el LIE límite inferior de control, y X representa la media.
Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Aquí tenemos una nota que nos dice en color verde: no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. Okay. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada de un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación de causas especiales o por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Por ejemplo, en este ejemplo, el proceso es registrar información de contacto del cliente. Una causa común de variación sería que un operador experimentado cometa un error ocasional. Y una causa especial de variación sería que un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Aquí tenemos una comparación de variación por causas comunes y variación por causas especiales. Como podemos observar, la variación por causas comunes se encuentra variadamente adentro de los límites superior e inferior, que se encuentran de rojo, y están cerca de la línea de la media, pero variando. Y en el caso de la variación por causas especiales, tenemos varios puntos fuera del límite superior e inferior, y no hay una variabilidad, tampoco están cerca de la línea verde que representa la media. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto más de 3 veces la desviación estándar con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Aquí tenemos como ejemplo un punto fuera de la línea de control del límite superior. En la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Aquí vemos que el punto rojo se encuentra cerquita de la media, pero no hay una variación exacta. Esto representa un caso especial. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia a un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección, como se muestra aquí en esta gráfica, marcando el punto 3 con rojo. Prueba 4, 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Y aquí lo tenemos graficadamente. Si se fija, son 4 puntos consecutivos y aquí el cuarto lo marca de rojo, muy cerca de la media. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 veces la desviación estándar con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso.
También lo podemos esperar marcándonos 2 puntos con rojo cerca de los límites de control. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de una vez la desviación estándar con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de la variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados o en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca, como se muestra aquí en la gráfica. La línea central está de verde y como podemos observar, los puntos están muy cerca de esta línea y muy lejos de los límites de control superior e inferior. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control, como podemos ver, diferenciar aquí en la prueba 7, si se están muy cerca de la media o de la línea central, y aquí pues estos puntos están muy cerca de los límites inferior y superior. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos y datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están registrados a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Ok, seguimos con los tipos de datos y nos dice: las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionarios o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y de las unidades no conformes del producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de efectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad.
Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones, que serían 3 defectos en total. Datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de 2 categorías, tales como pasa y no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Pasamos al tema de gráficas de control para variables. Gráficas XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica de XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, que es la gráfica X, y el rango del proceso, la gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Ok, las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R, porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí está la gráfica X y la gráfica R, el rango de la muestra y la X de la media. Ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura están bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Aquí tenemos nuestros datos de este ejemplo. Aquí los podemos observar, que son los 125 datos que nos dice el ejemplo, identificados como día, que son estos, la máquina y la temperatura. Son los datos que se tomaron de los 125 días a las 5 máquinas diferentes, ¿ok? En total son 625 lecturas. Y para esto nos vamos a estadísticas, seleccionamos gráficas de control y nos vamos a gráficas de variables para subgrupos. Aquí vamos a seleccionar la XR, la gráfica XR, ya que son menos de 8 subgrupos, que aquí son 5, entonces son menos de 8, entonces por eso seleccionamos la gráfica XR. Aquí en la primera parte vamos a seleccionar todas las observaciones para una gráfica que están en una columna. En esta parte vamos a seleccionar
temperatura con doble clic, y en subgrupos, como les había comentado, son 5 máquinas diferentes y eso serían los subgrupos. En etiquetas vamos a poner como título gráfica de control XR, temperatura de máquinas de impresión. Vamos a darle a aceptar y vamos a seleccionar opciones de X barra. Ok, en esta parte de opciones vamos a seleccionar pruebas. Y bueno, aquí ya lo tengo yo todo, pero por default nos marca solamente este, que es un punto mayor acá, desviación estándar desde la línea central. Entonces, para que tengamos un mejor conjunto de datos, vamos a seleccionar todos estos que están aquí, cada puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, cada puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes, cada puntos consecutivos alternando hacia arriba, hacia abajo, y así nos vamos a ir a todos, vamos a seleccionar todos y le vamos a dar en aceptar. Y aquí aceptar. Aquí ya nos está arrojando nuestros datos de la gráfica de la gráfica X, que es esta, para la medida de la muestra, y la gráfica R, que es el rango. Ok, vamos a observar que la gráfica de X se encuentra bajo control, ya que los puntos están variando alrededor o cerca de la media, que es la línea verde, y no se salen de las líneas rojas, que son los límites de control superior e inferior, y nos arroja una media de 24.816. Aquí en cada punto podemos observar la media de cada día, que aquí son 125 días. Entonces en el primer día la media fue de 25.073, en el segundo día la media fue de 24.966 y en el tercer día de 24.355, y así sucesivamente, y con esto podemos concluir que está bajo control. Y nos pasamos a analizar la gráfica de R, que es el rango de la muestra. Aquí casi se acercan más a los puntos, los puntos se acercan más al límite de control superior y un poquito también al límite de control inferior, pero en base a esto, que ya vemos que es estable en nuestro proceso, entonces estos puntos que nos está arrojando aquí son más exactos, ya que se encuentra bajo control nuestro proceso para este ejemplo. Damos en aceptar y nos pasamos al siguiente. Y lo siguiente nos dice, es el ejercicio, y dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos de los 125 días para las 6 máquinas de montaje. Procedemos a abrir nuestros datos en el software Minitab para poder realizar el ejercicio, y simplemente nos pide una gráfica XR como en el ejemplo anterior. Bueno, aquí ya tenemos nuestros datos, que son 125 días que se le tomaron a 6 máquinas para poder realizar nuestro ejercicio. Para esto, de nuevo nos vamos, así como en el ejemplo anterior, nos vamos a estadísticas y seleccionamos gráficas de control, y en esta parte vamos a seleccionar gráficas de variables para subgrupos y seleccionamos la XR, ya que son menos de
menos de 8 subgrupos, perdón. Y pues en este caso son 6 subgrupos, entonces son menos de 8. Por eso seleccionamos la gráfica XR. Aquí en esta parte vamos a seleccionar todas las observaciones para una gráfica están en una columna. En esta parte vamos a seleccionar la succión de presión de vacío. Los subgrupos como ya vimos en este ejercicio son 6 máquinas, entonces le vamos a poner 6. En etiquetas le vamos a poner gráfica de control XR, nivel de succión de vacío. Ya lo tengo yo. Le vamos a aceptar. Y en opciones de X/R vamos a pruebas. Y de nuevo vamos a seleccionar todas estas pruebas para tener una mejor precisión de nuestras gráficas. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí podemos observar que nuestra gráfica X, que nos está arrojando 2 puntos rojos, representando, bueno, queriéndonos decir en esta gráfica que no es estable el proceso y por lo tanto los datos que estén aquí en la gráfica R del rango van a tender a ser inexactos. Okay, entonces podemos concluir en este ejercicio que este proceso no es estable y está fuera de control. Le damos a aceptar y seguimos con nuestra presentación. Seguimos con el tema de gráficas de control para variables y en esta ocasión gráficas XS. Bueno, las gráficas XS se pueden utilizar cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. En esta ocasión, pues, de ahí de 9 ya podemos utilizar la gráfica. Bueno, debemos utilizar la gráfica XS, ya que la gráfica XR es para 8 o menos. Y aquí nos dice, si el tamaño de su subgrupo es 8 o menos, utilice la gráfica de XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso, que es la gráfica X, y la desviación estándar del proceso, que es la gráfica S, a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y S se muestran juntas porque debemos interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S, que sería esta. La gráfica S, desviación estándar lo muestra, porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Media. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudiera indicar falsamente una condición fuera de control y no la detectarían. Vamos a ver un ejemplo. Y nos dice que es el mismo ejemplo de la gráfica XR, pero en esta ocasión vamos a utilizar XS con 25, con más subgrupos. Bueno, dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Vamos a proceder a abrir el archivo donde se encuentran los datos de este ejercicio. Ya no me está dejando abrirlo. Ahí está, creo que ya. Esperamos a que cargue.
Y bueno, aquí ya tenemos nuestros 1250 datos de esos 25 máquinas que se tomaron durante 50 días. Ok, ya los tenemos, ¿no? Como podemos ver, 1250. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar la gráfica XS, ya que son 25 máquinas, entonces son más de 9. Más de 9 son para gráficas XS. Nos vamos a estadísticas, seleccionamos gráficas de control. De aquí seleccionamos gráficas de variables para subgrupos y en esta ocasión vamos a seleccionar la XS, X barra -S, ya que son más de 9 subgrupos. En esta ocasión aquí vamos a seleccionar todas las observaciones para una gráfica están en una columna y en esta parte vamos a seleccionar temperatura. Para los tamaños de subgrupos pues vamos a poner 25 ya que son las máquinas a las que se les tomó la temperatura. Vamos a etiquetas y en etiquetas vamos a escribir gráficas de control XS, temperatura de máquinas de impresión. Aquí ya lo tengo, estuve practicando y le damos en aceptar. Y en opciones de X barra -S vamos a seleccionarlo y nos vamos a pruebas. En pruebas nos aseguramos que todos estos puntos estén seleccionados para poder tener una buena descripción de las gráficas. Le damos en aceptar y le damos a aceptar. Aquí ya nos está arrojando nuestras gráficas X para la media y S para la desviación estándar de la muestra. Primero tenemos que analizar la gráfica X, que es de la media de la muestra, y podemos observar aquí un punto en rojo que se sale del límite de control inferior. Sobrepasar el 23.04 dándonos un valor de 23.017. ¿Ok? Entonces podemos, bueno, se mira aquí todo bajo control, pero por esta parte nuestro proceso es inestable y por lo tanto los datos que nos está arrojando la gráfica S pueden ser inexactos. Aquí ya tenemos una falla también, que son esta parte, esos puntos no deberían de ser esto, por lo que nuestro proceso no está bajo control. Como conclusión, vamos en aceptar y nos vamos a lo siguiente. Y el siguiente es el ejercicio, también parecido al ejercicio de la gráfica XR. Aquí hay un error, aquí debería ser una gráfica XS. Bueno, nos dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Vamos a abrir nuestros datos, que son 750. Para nuestras 25 máquinas. Ya los tenemos los 750 datos que se le tomaron esas 25 máquinas durante 30 días. Para esto nos vamos, disculpen, para esto nos vamos a estadísticas y seleccionamos gráficas de control. Seleccionamos gráficas de variables para subgrupo y en esta ocasión, como son 25 máquinas, son más de 9, seleccionamos la gráfica XS. En la primera parte seleccionamos todas las observaciones para una gráfica, están en una columna y en esta parte vamos a seleccionar sección de presión de vacío.
En los subgrupos, como ya comentamos, son 25 máquinas, o sea, 25 subgrupos. Y en etiquetas, vamos a ponerle la etiqueta de gráfica de control XS, nivel de succión de vacío. Le damos en aceptar y nos vamos a opciones de gráfica de X barra -S. Vamos a pruebas y también nos aseguramos que todos estén aquí, ya están seleccionados, pero nos aseguramos que todos estén seleccionados para una mejor arrojación de datos. Le damos a aceptar y le damos en aceptar. Aquí podemos observar nuestra gráfica XS. Primero vamos a observar la gráfica X de la medida de la muestra y seleccionamos un punto que está tocando aquí la media y es con un valor de 4.04, ok, que está dentro del valor de la media. Entonces aquí nos está marcando un proceso fuera de control, entonces podemos concluir que no es estable y que la gráfica S nos puede arrojar datos inexactos. Esa sería la conclusión. No es estable este proceso, está fuera de control. Le damos en aceptar y seguimos nuestra presentación. Nos pasamos a el tema de control estadístico del proceso. Un proceso industrial está sometido a una serie de factores de carácter aleatorio que hacen imposible fabricar dos productos exactamente iguales. Dicho de otra manera, las características del producto fabricado no son uniformes y presentan una variabilidad. Esta variabilidad es claramente indeseable y el objetivo es reducirla lo más posible o al menos mantenerla dentro de unos límites. El control estadístico de procesos, que abreviado es CEP, es una herramienta útil para alcanzar este segundo objetivo. Dado que su aplicación es en el momento de su fabricación, puede decirse que esta herramienta constituye a la mejora de la calidad de la fabricación. Permite también aumentar el conocimiento del proceso, lo cual en algunos casos puede dar lugar a la mejora del mismo. Ok, aquí se está haciendo una pregunta en esta imagen: ¿por qué hay variación en los resultados del proceso? ¿Por qué está afectando? Por factores que varían. Y pues este es el tema que vamos a estar viendo. Objetivos del CEP. El objetivo del control estadístico de procesos es obtener un proceso controlado usando técnicas estadísticas para reducir la variación continuamente. La reducción de la variación conduce a mejorar la calidad, menores costos, reducidos desechos, reprocesos, reclamaciones, etc. Mejor comprensión de la capacidad del proceso, mejorar la satisfacción del cliente y reducir las quejas de los clientes, reducir o eliminar la cantidad de inspecciones por lotes, la realización de un nivel de calidad predecible y constante, mejorar la comunicación entre departamentos y entre el personal, aumentar la motivación de los empleados y aumentar la productividad. Para el entendimiento del control estadístico de procesos no es necesario ser un experto en estadística, pero es preciso recordar al menos los siguientes puntos. Como primer punto tenemos distribución normal o campana de Gauss. También tenemos el teorema del límite central y la distribución de las medias muestrales. Seguimos con los conceptos básicos del CEP. También están las causas comunes. En los procesos intervienen factores que influyen en el producto final, haciendo que este no sea exactamente igual. Sin embargo, sí existen pequeñas variaciones, pero ninguna es preponderante sobre el resto. Es de esperar que la calidad de los productos sea similar si nos apoyamos en la teoría del límite central. Al conjunto de estos factores se le denominan causas comunes. También tenemos a las causas asignables, y estas, si durante el proceso un factor predomina sobre el resto, entonces la calidad no se distribuirá de la misma forma porque está presente una causa especial o asignable. Cuando un proceso está bajo control estadístico es porque en él no intervienen causas asignables. Tenemos la capacidad del proceso. Todo proceso tiene siempre una capacidad, un margen dentro del cual se encuentran los productos que son considerados como aceptables.
campana de Gauss. Fuera de ese límite, los productos no reunirán los requisitos de calidad deseados. Tenemos la variabilidad a corto plazo, representa la probabilidad de cambios presentes en productos fabricados en intervalos de tiempo corto, denominado a veces como ruido blanco. Tenemos también la variabilidad total o a largo plazo o ruido negro. Es aquella que resulta a lo largo de todo el proceso. En ella intervienen factores comunes y especiales. Grupo homogéneo racional. Es el punto de referencia con el que se irán compartiendo el resto de productos. A la hora de tomar muestras para el control de los procesos es necesario tener presente y documentar todas las variables que pueden intervenir para llevar un control exhaustivo y riguroso. Gráficas de control. Existe una gran diversidad de gráficos que se pueden utilizar para representar de manera gráfica los resultados del control estadístico de los procesos. La utilización de un gráfico u otro dependerá de las características de los procesos, como las variables o la duración del proceso. Así podremos encontrar estudios elaborados con gráficas IMR, diagonal S, gráficas más sensibles como el QSUM o el EWMA, u otros que se basan en atributos como el de Poisson. Causas comunes y causas asignables especiales. Por definición se dice que un proceso está bajo control estadístico cuando no hay causas asignables presentes. El control estadístico de procesos se basa en analizar la información aportada por el proceso para detectar la presencia de causas asignables y habitualmente se realiza mediante una construcción gráfica denominada gráfico de control. Si el proceso se encuentra bajo control estadístico, es posible realizar una predicción del intervalo en el que se encontrarán las características de la pieza fabricada. Diversas gráficas se utilizan dependiendo de la naturaleza de las cartas. Las más comúnmente usadas son para los datos continuos, que son las de variables, medios de la muestra de Shewhart, que es la C gráfica, gamma de la muestra de Shewhart, R gráfica, la muestra de Shewhart, que es la X gráfica, la suma acumulativa, que es la gráfica QSUM, gráfica exponencial cargada del promedio móvil, EWMA, y gráfica móvil medidas y de la gamma. Las gráficas de control son distribuciones normales con una dimensión agregada en el tiempo, representado por esta gráfica. También las gráficas de control son cartas de funcionamientos con distribuciones normales sobrepuestas, una detrás de otra. También tenemos el tema de gráficos para probar hipótesis. Las gráficas de control proporcionan los medios gráficos para probar hipótesis sobre los datos que son supervisados. Considere la gráfica comúnmente usada de Shewhart como ejemplo, que es esta. La gráfica X de Shewhart con límites de control de advertencia. La probabilidad de una muestra que tiene un valor particular es dada por su localización en la gráfica. Si se asume que la estadística trazada está distribuida normalmente, la probabilidad de un valor que miente más allá de los límites amonestadores son aproximadamente ocasión 0.025 o 2.5%. Los límites de control son aproximadamente 0.001 grados o 0.1%. Es raro e indica eso. La variación es debido a una causa asignable y el proceso está fuera de control estadístico. Las reglas del funcionamiento son las reglas que se utilizan para indicar situaciones fuera de control estadístico. Las reglas típicas del funcionamiento para las gráficas X de Shewhart con límites de control y advertencias son un punto que miente más allá de los límites de control o dos puntos consecutivos que mienten más allá de los límites de advertencia. Entre paréntesis 0.025 por 0.025 por 100 igual a 0.06% oportunidades de ocurrir. También tenemos 7 puntos o más consecutivos que mienten en un lado del medio.
entre paréntesis 0.57% igual a 0.8% oportunidades de ocurrir e indica un cambio en el medio del proceso. 5 o 6 puntos consecutivos que entran en la misma dirección indica una tendencia. Otras reglas del funcionamiento se pueden formular usando principios similares. Gráficas de Kusum. Estas gráficas son excelentes para detectar cambios en medios. Una gráfica de Kusum es simplemente un diagrama de la suma de un cierto proceso característico contra tiempo, representado en esta gráfica de puntos. Y tenemos el siguiente tema, que es control estadístico del proceso. Índices de capacidad. Para una variable aleatoria X que representa la característica de la calidad que pretende controlar en el producto fabricado, la variabilidad de X determina el nivel de calidad del producto. Una primera aproximación es proporcionada por los límites de 6 veces la desviación estándar que definen una situación de control de proceso. Esta medida de la variabilidad del proceso está asociada a la consideración de un escenario gaussiano, donde el intervalo micro más menos 3 desviaciones por desviación estándar incluye aproximadamente al 99.7% de los valores de la característica X considerada. Los límites de dicho intervalo definen las tolerancias naturales e intrínsecas del proceso, representado con la fórmula observada. El CP compara el ancho de las especificaciones, tolerancia, con la amplitud de la variación, que es la dispersión natural del proceso. Si la variación del proceso es mayor que la amplitud de las especificaciones, entonces el CP menor que 1 es una evidencia de que el proceso es potencialmente capaz de cumplir con las especificaciones. Gráfica de capacidad. Análisis y comentarios. La distribución se ajusta bien a la normal. La tendencia central se ubica alrededor del punto 5 y el cuerpo está desplazado a la derecha. Hay problemas con la especificación superior. Si el proceso se centra, el histograma cabría perfectamente dentro de las especificaciones. Conclusión: al centrar el proceso, su capacidad central será aceptable. Herramientas estadísticas para el análisis de la capacidad. El análisis de la capacidad requiere del conocimiento o la estimación de la distribución. Adicionalmente, según sean diseñados los límites de tolerancia naturales, la suposición de la normalidad debe contrastarse para una interpretación adecuada de los índices de capacidad. Por tanto, el análisis de capacidad del proceso se suelen utilizar las siguientes herramientas, que son los histogramas, los diagramas de probabilidades, los gráficos de control y diseño de experimentos. Análisis de la capacidad CP, CPK, CPP y PPK. Un requerimiento del proceso de aprobación de partes de producción, PPAP, es la realización de estudios estadísticos iniciales de procesos para el cálculo de la habilidad, capability, o desempeño, performance, previos a su aprobación. El propósito de los estudios iniciales de procesos es entender la variación de los procesos mismos. CPK es un indicador de la habilidad del proceso en base a la variación presente dentro de cada subgrupo del conjunto de datos. CPK no incluye el efecto de la variabilidad del proceso entre subgrupos. CPK es un indicador de que también un proceso podría estar si toda la variación entre subgrupos del proceso mismo se eliminara. PPK es un indicador del desempeño del proceso basado en la variación del proceso a lo largo del conjunto completo de datos. Cuando se calculan del mismo conjunto de datos, el CPK y el PPK pueden compararse para analizar las fuentes de variación del proceso. Nos vamos al tema de capacidad del proceso. ¿Qué son los índices de capacidad?
Son relaciones de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Representan valores sin unidades de manera que usted puede utilizarlos para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor que 1 no es aceptable. ¿Cómo interpretar CP y PP? En general, mientras mayor sean sus valores de CP y PP, más capacidad tendrá su proceso. Compare sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si se debe mejorar su proceso. Aunque muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33, los niveles que nosotros utilizamos dependerán del producto nuestro en particular. Por ejemplo, si la consecuencia de una falla es importante, como el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor de referencia mucho más alto. Si la consecuencia de la falla es menor, por ejemplo, con partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Utilice gráficas junto con CP y PP para evaluar minuciosamente el proceso. Una desventaja de los índices de CP y PP es que comparten solo la dispersión del proceso con la dispersión de la especificación, pero no describen qué tan lejos está el proceso de la región objetivo. Por lo tanto, solamente evalúan la cantidad de variación, pero no la precisión del proceso. Utilice gráficas en combinación con otros índices de capacidad, tales como CPK, PPK, etc., para evaluar minuciosamente el proceso. ¿Qué son CPK, CPU y CPL? Estos son medidas de la capacidad potencial del proceso. Se calculan utilizando los datos de los subgrupos en su estudio. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación comparado con la dispersión del proceso. CPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. CPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. Y CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPL. Okay, CPL mide la distancia entre la media del proceso, repitiendo, y el límite de especificación inferior, y CPU lo mismo, pero con el límite de especificación superior. CCPK. CCPK es una medida de la capacidad potencial del proceso que se calcula con los datos de los subgrupos incluidos en su estudio. CCPK compara la dispersión del proceso con la distancia entre un límite de especificación y uno de los siguientes valores. El objetivo del proceso, si se ha especificado un objetivo, o el centro de la dispersión de la especificación, si usted provee tanto el límite superior como inferior de la especificación o el promedio del proceso. Si usted no provee un objetivo y solo un límite de especificación, CCPK es igual a CPK. ¿Cómo interpretar CCPK? Para determinar si debe mejorar su proceso, compare CCPK con un valor de referencia. Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33. Aquí está el objetivo justo en medio, y los límites inferior y superior. Este proceso tiene un valor CCPK inaceptable, 0.64. Tiene una dispersión tan alta que, aunque la media se encuentra dentro de los valores objetivo, que aquí lo podemos ver, el proceso viola los dos límites de especificación, o sea que lo sobrepasa, por lo tanto es inaceptable. ¿Qué son PPK, PPU y PPL? Estas son las medidas de la capacidad general del proceso. Se calculan utilizando la desviación estándar general de su proceso. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación comparado con la dispersión del proceso. PPL
mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. PPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. Y PPK es igual al valor más bajo entre PPU y PPL. Casi, pues prácticamente en teoría lo mismo que estos de acá. ¿Qué es el CPM? El CPM es un índice de capacidad general que mide si el proceso satisface la especificación y si se encuentra dentro del objetivo. El CPM compara la dispersión de las especificaciones con la dispersión de sus datos, tomando en cuenta la desviación de los datos con respecto al objetivo en vez de su desviación con la media del proceso. Las distancias grandes entre el objetivo y sus observaciones tienen como resultado un valor CPM pequeño. En la medida en que su proceso mejora y se acerca al objetivo, aumenta el valor del índice CPM. ¿Cómo interpretar el CPM? CPM bajo. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tendrá un valor CPM inaceptable. CPM moderado. Aquí lo podemos ver. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación. Este se encuentra dentro de los límites que aquí están marcados en rojo, pero no se encuentra dentro del objetivo. El objetivo está aquí y entonces no se encuentra. Sin embargo, está más cerca del objetivo que en el caso del CPM bajo, así que su valor CPM es mejor. CPM alto. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, como podemos observar aquí, y se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tiene el mayor valor CPM, por eso es el CPM alto. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de la capacidad pueden agruparse en dos categorías: capacidad potencial de corto plazo y general. Cada una representa una media única de capacidad del proceso. Capacidad potencial. La capacidad potencial también se llama acreditación de su proceso. Ignora las diferencias entre subgrupos y representa cómo se comportaría el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales en subgrupos. Capacidad general. La capacidad general es lo que el cliente experimenta y explica las diferencias entre subgrupos. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad potencial incluyen CP, CPU, CPL y CPK. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad general incluyen PP, PPU, PPL, PPK y CPM. Y bueno, nos pasamos a el tema de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Y para este problema 2, en esta unidad 2, realicé un análisis en el área de diagnóstico y nos dice: en el área de diagnóstico se requiere analizar si el nivel de presión de las bombas de agua está bajo control, por lo cual se procede a realizar una gráfica de control XR en base a los datos que se tomaron representando 20 días consecutivos, donde se tomó el volumen de las bombas de agua de 7 bombas de agua con un total de 140 lecturas. Nos vamos a nuestros datos que aquí están en nuestro archivo militar. Esperamos a que se cargue. Aquí tenemos nuestros datos, en total 140 datos para estos 20 días que se tomaron. Que se tomaron las 7 bombas de agua. Para este análisis nos vamos a estadísticas, vamos a seleccionar gráficas de control. Aquí vamos a seleccionar, permítame. Perdón, repito, vamos a estadísticas, vamos a gráficas de control
gráficas de variables para grupos, y en esta ocasión vamos a seleccionar la gráfica XR, ya que son menos de 8 subgrupos, en esta ocasión 7. En esta parte vamos a seleccionar todas las observaciones para una gráfica, están en una columna, y en esta parte vamos a seleccionar volumen. En el tamaño de subgrupos vamos a poner 7, ya que son las 7 bombas de agua a las que se les sometió al análisis. En etiquetas le vamos a poner gráfica de control XR, volumen de bombas de agua. Le vamos a dar a aceptar. Y en opciones vamos a asegurarnos, en opciones de X/-R, vamos a pruebas y seleccionamos todos estos que están aquí. Aquí ya los seleccioné. Nos aseguramos que estén todos seleccionados, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Ok, aquí ya nos está arrojando la gráfica XR. Para esta ocasión vamos a ver que aparentemente podemos observar que es un proceso estable. Ok, en la gráfica X de la medida de la muestra podemos concluir que sí es estable. Aquí tenemos el valor de cada punto por día. El número 1 es la medida de 15.0157. En el día 2 la media de la muestra es de 14.86. En el 3 de 14.90 y así sucesivamente. Y no vemos que se salgan de los límites de control superior e inferior, pero pues están cerca, y también están muy cerca de la media de la X, ¿ok? Entonces podemos concluir que nuestro proceso sí está bajo control, pero pues aquí hay una variación también considerable que puede entenderse que muy probablemente a un corto plazo va a estar vamos a tener datos inexactos. Ok, y para esto así quedaría nuestro segundo problema de las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Y con esto termino el video. Muchas gracias por su atención.